¿Ya, Listo. verdad? Sí, listo. Muy bien. Miren, aquí les presento aquí a Noemí. Ella trabaja aquí en la notaría. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, adelante, muy bien. Ah, muy bien. Sí, voy a tratar como les digo, hacer un simulacro. Aquí tenemos nuestra pantallita que divide a los usuarios aquí está el pequeño vidrito para tratar de tener ahí la sana distancia, como dicen. ¿Y sí se escucha ahí? Sí, muy bien. Ah, bueno, nosotros usualmente, como les comentaba en una entrevista normal, tenemos un formato donde se encuentran lo esencial de un testamento. Ahí ya me veo bien. Lo esencial de un testamento, pues son los datos generales de que cualquier persona, pues, nos puede hacer llegar a una primera entrevista. Nombre completo, lugar de nacimiento, fecha, ocupación, domicilio, y también el nombre de los padres, y también en caso de que vivan o estén finados. Aquí también nosotros asentamos el nombre del cónyuge por la razón de poder establecer si tiene derecho a las gananciales o a la sociedad conyugal o la separación de bienes. Y también asentamos aquí los hijos, y en caso también de mayores o menores de edad. Y este es un formato base donde también incluyen si hay albaceas, digo, el nombre de la albacea que forzosamente nosotros lo solicitamos, el albacea sustituto, y en caso de tener hijos menores de edad, aquí también nosotros lo incluimos. Entonces, en una primera entrevista, nosotros que estamos con el usuario y al darnos sus datos, pues les platicamos o les preguntamos cuál es su voluntad. En este caso, en un caso hipotético, aquí Noemí, que es una muy buena actriz, eh, digo, prefirió la carrera notarial que Hollywood. Entonces, aquí en 5 minutos tratamos de hacer un pequeño simulacro de cómo es que el notario, en este caso yo, me entrevisto con una persona que me solicita hacer su testamento. Al yo preguntarle lo siguiente, digamos que vamos ahora sí a olvidarnos que están las cámaras y los vamos a distraer 5 minutitos para ver cuál es una entrevista habitual de un usuario o de un testador y notario. ¿Sí me siguen la idea y me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, entonces aquí le pregunto aquí a la señora si qué estado civil tiene. Soltera. Me dice que es soltera. Soltera. Le pregunto si tiene hijos. Sí. Me dice que tiene ¿cuántos? 3. 3 hijos. 3 hijos. ¿Menores de edad? Sí. Son menores. Menores, es soltera. Yo le pregunto a quién quiere dejar de albacea de sus bienes. Yo le explico que albacea es quien va a cuidar su testamento y quien se va a encargar de ejecutar su voluntad. La persona que va a ser la encargada de hacer todo el procedimiento, que sin ser heredero puede ser que también sea heredero, puede ser alguien de confianza que le encomiende el testamento. ¿Sí escucha bien, verdad? Perfectamente. Bueno, entonces, a ver, señora, usted, a quién desea dejar como albacea de sus bienes, como le he explicado? ¿Sí? ¿A su papá, a su mamá? ¿A quién? A Raúl Villegas. A Raúl Villegas. ¿Y quién es Raúl? ¿Quién es? A los niños. Es el papá de sus hijos. Ok, papá. Y en caso de que el señor Raúl no pudiera ser albacea, ¿a quién desea dejar como albacea sustituto? A Tania. Tania, dice que Tania. Ok, aquí yo explico, en el caso de la señora dice que tiene 3 hijos menores de edad y yo le comento que sus hijos menores de edad puede ser que si ella es madre soltera y no tiene el nombre del padre, ¿a quién quiere dejarle el cargo de tutor? Tutor testamentario es que en el caso de ella dice que tiene 3 hijos y sus 3 hijos en el acta de nacimiento no tienen el nombre del padre, entonces ella me va a decir a quién quiere dejarle la tutela, porque desde el punto de vista legal,
quien tuviera la tutela son sus padres. Y digamos que sus padres ya son mayores, pues tal vez sería una carga a los padres tener que estar a cargo de menores. Entonces, por eso yo les explico quién cree la señora que está aquí conmigo que pudiera cuidar a sus hijos y tomar en cuenta el vínculo afectivo para saber que los niños van a estar en un lugar donde se sienten cómodos, en familia y donde les brindan amor y cariño. Entonces partiendo de eso, ¿a quién quiere dejar usted, señora? A Tania. Dice que Tania, ¿qué parentesco tiene? Bien, de la niña. Es tía, es hermana es su hermana. Okay. Tía, es la tía. Ahora, en este caso, como es un testamento que tiene menores de edad, ella me dice que le quiere dejar todo a su novio, que su novio es Brad Pitt. Yo le voy a decir que no puede, porque como tiene hijos menores de edad, la ley para dejar disposiciones testamentarias siempre dice que tiene que proteger y salvaguardar a los menores. Entonces, yo como notario tengo que aconsejarle que no le puede dejar sus bienes a Brad Pitt, porque si no el testamento se tiene por inoficioso. No pudiera llegar a buen puerto este testamento. Ya explicándole eso, yo le digo que entonces a quién quiere dejar como herederos. Y dice que a sus hijos, en partes iguales, a sus 3 hijos. Y luego le pregunto que en el supuesto de que alguno de sus hijos falleciera o no quisiera la herencia, ¿qué tal que su hijo o su hija se van a algún ministerio religioso que hacen votos de pobreza y no tiene ningún interés en los bienes? Entonces yo por eso técnicamente pongo que en caso de que alguno de sea excluido de la herencia, excluido puede ser porque repudie o porque fallezca, y ya le pregunto qué pasaría si alguno de sus hijos no quiere los bienes o no está en condición de hacerlo. A los que, Entonces ya me está diciendo que es a los que conserven la aptitud de heredar, decir, bueno, si tengo 3 hijos y mi hija se va de monja, pues entre los 2 que quedan. Entonces aquí pondré que tengo 2 hijos. Yo, como les comentaba en la vez pasada, que estaba también el señor contador Mojica, aquí al padre de David, yo le comentaba de que hay cláusulas que son morales, que aunque no tienen un peso jurídico, pues sí aligera la carga en algunos casos de tomar algunas decisiones. Yo por eso le pregunto a la señora que está aquí conmigo, que en caso de ella estar con alguna enfermedad terminal y estar en coma o estar en estado vegetativo, existe ¿qué le gustaría a usted que pasara con su existencia física? Si estuviera, o sea, ella me comenta que no le gustaría estar conectada. De esta manera, al yo poner en su testamento que ella desea permanecer sin medios artificiales con vida, en caso de estar en vegetativa o en coma, pues ya los familiares de ella, que sean sus padres, inclusive sus hijos, si son mayores de edad, pues ya les quita la carga moral de tomar esa decisión cuando en su testamento ella en vida manifestó esta voluntad, que como les digo no es una cláusula ejecutable al testamento, pero sí al sentido moral le quita la carga a quien tome la decisión. No sé si hasta este momento está siendo un poco didáctica o ejemplificativa este intercambio de la plática. ¿Todo bien? Sí, no, muy bien. De hecho, yo creo que va a ser alguna de las preguntas que vamos a tener más adelante en qué momento y en qué momento lo debemos de hacer y por qué es importante hacerlo. Porque aquí me gustaría comentar, en la práctica hemos visto, o en el ambiente familiar, para no irnos no muy lejos, que no es una costumbre o no es un hábito que lo hagamos como familia. Tenemos todavía algunos dentro de la familia, algunos seres que ya están en mejor vida. Sin embargo, dice, esos problemas, pues ya que los hijos los resuelvan, pero la realidad es que a lo mejor les dejamos más problemas por no hacer un testamento en tiempo. Sí, y de hecho, parte de hacer
este ejemplo, ¿por qué pusimos que era una madre soltera? Porque a veces es una realidad de que en nuestro México moderno o en el mundo hay muchas personas o madres solteras que trabajan y aparte del interés de tener un trabajo, está la manutención y le decir, oye, si me muero, ¿a quién le voy a encargar a mis niños? Si mi mamá vive en Chiapas, en Oaxaca y más aquí en la frontera que hay muchas personas que no tienen familiares como para decir, le encargo a mis hijos. Y ahora con la pandemia es una realidad de que, no digo que nomás a las mujeres, pero sí a las personas encargadas del hogar, pues se les ha cargado la mano porque aparte de trabajar están las escuelas que tienen que estar al tanto de las clases a distancia y todo esto nos posiciona en ver esa incertidumbre en cuanto a qué va a pasar si nos vamos y si no tenemos quien cuida a nuestros hijos. Entonces, siguiendo con esta charla del testamento, pues yo al decirle también a la persona que está aquí conmigo, a la señora Noemí, que hipotéticamente me dice que tiene 3 hijos, que es madre soltera, surge otro tipo de documento que yo sugiero en muchos casos, que es un tema que está muy polémico porque a raíz de las reformas de mayo de 2015 se menciona que están las disposiciones para la propia incapacidad, donde una persona, siendo capaz, decide sobre, en caso de que pueda ser declarada en estado de interdicción, pueda decir quién quiere que se encargue de su vida, de sus bienes y de tomar decisiones. Y más ahora, como no sé si en la charla pasada ahondamos en este tema, ahora que hay matrimonios del mismo género, pues nos damos cuenta que se encuentran con algún tipo de situaciones pues que no están tan armonizadas con la realidad jurídica. O hay muchas veces de que viven personas del mismo género sin que estén casadas, pero dicen, oye, yo quiero que mi pareja sea la que me cuide, pero desde el punto de vista legal no está instrumentado, en este caso, ese tipo de parentescos o ese tipo de decisiones hasta, como les digo, en mayo de 2015, que ya permite que una persona decida qué quiere que suceda con, con sus decisiones o con su persona. Y es por eso que aquí muchas veces al estar una persona, como en este caso que dice la señora Noemí, que está aquí conmigo, que ella puede decir que en caso de que ella tuviera una incapacidad mental, ella desea que la cuide su hermana o que la cuide algún familiar que no son sus padres. Entonces, esto nos invita a reflexionar que cada vez con los avances de la ciencia estamos en posibilidad de tener o prolongar nuestra vida, tener más longevidad y también tener mejor calidad de vida. Hay personas que pueden vivir conectadas a algún tipo de instrumento, estando lúcidas, a las diálisis, a tener a lo mejor algún tipo de respirador, algún tipo de drenador pues ahora sí que de necesidades fisiológicas. Y todo esto ¿a qué ayuda? Pues de que una persona al tener más capacidad de vida pueda a su vez tener alguna capacidad mental más disminuida. Y es por eso que cobra gran valor las disposiciones para la propia incapacidad, que los retos sería, como en el caso aquí de la señora que está aquí conmigo, que estamos haciendo un caso, un simulacro de testamento, también yo le estoy sugiriendo a ella que pueda hacer alguna disposición para su propia incapacidad, que es un documento aparte, donde el reto, y que no está legislado, es que aquí a la señora que tengo conmigo no solo le interesa su incapacidad, le interesa que al ella estar declarada incapaz, que tenga, no sé, que tenga 10 años más y tenga hijos menores de edad, ¿quién va a decidir por sus hijos si es madre soltera? Entonces aquí el reto es de que la legislación no nomás instrumente la incapacidad propia, sino qué va a pasar
con las personas que a su vez yo como incapaz tenía la obligación de ser su tutor. En este caso es decir, oye, quiero que tú te encargues de mí y de los que yo me encargaba. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿eh? Veo que aquí hay algunas preguntas, pero no sé si son para mí. Dejen tratar de ver, porque aquí decía chat. Por interdicción. Ah, muy bien. Ah, no, ya aquí los vi. Ah, les comentaba que entonces el tema del testamento yo lo quise ligar en esta plática con la interdicción porque van de la mano. Yo me fijo que ahora con la pandemia hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy enferma, tengo hipertensión, tengo algún tipo de malestar. ¿Qué tal que me va mal y me conectan como a mi tía que estuvo 2 meses en el hospital y mis hijos? Entonces yo creo que esto nos invita no nomás a hablar del testamento, sino hablar también de la interdicción personal o de la imposibilidad de ejercer la tutela o la patria potestad sobre los hijos o los bienes. Imagínense una persona que esté en el hospital conectada y no puede salir y le depositan a su cuenta el dinero de la mensualidad de su hijo. ¿Por qué? Por un seguro, por lo que sea. Entonces yo creo que esta pandemia nos invita a instrumentar de muchas maneras tanto la incapacidad física como la incapacidad mental y la previsión de los bienes y la previsión en lo que se refiere de los bienes, quise decir, en materia testamentaria. No sé si hasta aquí creen que hay, ahora sí que, de dónde cortar, si hay algún tipo de pregunta o algo que podamos ir nutriendo la plática. Se la leo, licenciado. Aquí hay una pregunta que le hacen. ¿Se puede incluir en el testamento a alguien que vive en Estados Unidos? Mire, en términos generales, las disposiciones para hacer un testamento, en términos muy técnicos, en un testamento yo dispongo de la totalidad de mis bienes. Y así como dispongo de la totalidad de mis bienes, yo puedo en este momento decir que le dono mis bienes a la casa hogar que se encuentra en Zambia, en África septentrional o en algún lugar, siempre y cuando haya alguna identidad de la institución. Y otro tema importante, mientras haya reciprocidad internacional, porque aquí entran los tratados internacionales del derecho internacional público, decir, oye, yo como si valgo tus palabras y tú no vales las mías. Entonces quiere decir que una persona, en el caso concreto de México, Estados Unidos, la reciprocidad es ahora sí que casi total. A mí aquí en la notaría me ha tocado hacer testamentos en el extranjero que al armonizarse en México o hacer la homologación de sentencia implican que también habla de bienes de México, incluso en divorcio también, decir, oye, se divorcia la señora Juanita con el señor John. El señor John es gringo, gringo, gringo y la señora Juanita mexicana, mexicana, mexicana. Tú te quedas con la casa de Hollywood, tú que eres gringo, y yo con la casa que está en Tecate, que soy mexicano. Y esa sentencia la ejecutan en Estados Unidos, cambian de propietario o le hacen la anotación de que ya nomás es del señor John John. Y cuando llega aquí a Tecate, a la notaría, hacemos la formalización o hacemos el documento respectivo, donde en ejecución de sentencia se hace constar de que dicho inmueble es única y exclusivamente de la señora Juanita. Entonces, sí se puede designar herederos que estén en Estados Unidos, pero aquí, ahondando en esa pregunta, si yo dejo como herederos, digamos que en un caso hipotético, yo dejo como heredero a Michael Jordan, porque es mi jugador favorito. Y yo tengo una casa aquí en la colonia Cacho, en Tijuana. Pues el señor Michael Jordan no va a poder
ser propietario directo. Tendrá yo pienso que vender el inmueble o para efecto de adjudicarse el inmueble, lo tendrá que afectar un fideicomiso donde la albacea lo afecte. ¿Por qué? Porque el señor Michael Jordan pues es estadounidense y no puede tener el dominio directo. Entonces, sí puede tener ciertos derechos y la voluntad del testador se puede ver un poquito armonizada o adecuada, pero la pregunta puntual la respondo diciendo de que una persona o extranjero o residente, porque en este caso hay personas mexicanas que residen en el extranjero y hay extranjeros que residen en México y hay extranjeros que residen en Estados Unidos y siguen siendo extranjeros. Entonces, una cosa es ser nacional en un país y la otra cosa es ser residente en un país. En materia fiscal, usted, estimado contador, me hará más reflexiones acerca de la diferencia entre ser residente y ser nacional. Pero sí, sí puede heredar, ¿eh? Sí, el tema de la residencia para efectos tributarios es que aquí en México, obviamente no te hace uno contribuyente por el tema de la nacionalidad, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos sí, por el tema del hecho de haber nacido en Estados Unidos, ya con el número de seguro social ya uno se hace contribuyente. Y aquí en el tema de México, no por el hecho de haber nacido en México se hace contribuyente, digo, para efectos tributarios, que al final del día, todo esto que está hablando el licenciado, obviamente también va a tener una repercusión, ¿no?, en el haber patrimonial del que recibe la herencia, el beneficiario, que obviamente también ahí los efectos tributarios pues también se tendrán que ver, ¿no?, en llegado su momento. Y aquí, Sí, no, adelante. aprovecho, digo, es que aquí hay dos preguntas más, pero no sé si quiera continuar y luego le hago Sí, la... sí, sí. Hola, las contestamos si se puede. Sí, la siguiente pregunta que le hacen, perdón, dice, ¿el albacea tiene que ir al notario y se puede modificar el testamento? A ver, el albacea, el albacea es el encargado de llevar el testamento ante notario, ante el juez. Entonces, yo voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿eh? El albacea es el mesero que le lleva al chef o al cocinero lo que pidieron. Entonces, el mesero pues no puede alterar la comanda, ¿verdad? No puede decir, oye, me pidieron 7 tacos, yo le voy a poner 15. Pongo este ejemplo muy burdo para decir que el albacea es un simple emisario, es un simple eh, un portador de la voluntad de otro. Entonces, no puede modificar lo que cuida, porque es únicamente un emisario, nomás lleva la comanda, lleva la receta médica, no puede alterarla. Tenemos aquí otra pregunta que le hacen. ¿Tiene que estar escriturada la propiedad para heredar y libre de gravamen? No. ¿Por qué? Porque resulta que yo le compré a mi compadre hace 10 años una propiedad y ya, como fue mi compadre ese día, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a vender mi propiedad barata. Y en una hojita, así en una hojita, ponemos de que mi compadre me vende a mí, Saúl Huerta, el inmueble. Y resulta que le digo, compadre, luego escrituramos. Y después se muere mi compadre. Y luego ya casi me muero, yo voy a hacer mi testamento y le digo al notario, oiga, notario, hace ya muchos años yo a mi compadre le compré un inmueble, pero nunca lo he escriturado y se lo quiero dejar a mis 2 hijas. Totalmente válido. Y designo como albacea al señor contador David Mojica. Y de paso, el contador, que es muy concienzudo y muy brillante en sus aseveraciones, le digo, contador,
este contrato, tú como albacea ve y cóbrale a la sucesión de mi compadre. Y don David Mojica va a ir, les va a decir, oigan, vengo como albacea a reclamar la propiedad de Saúl Huerta para escriturárselas a su hija. Entonces, un albacea, yo les diré que es de las figuras más importantes de nuestro derecho y de nuestra legislación, porque es el encargado en la tierra de un muerto. Es el que se encarga de todo lo que el muerto no pudo hacer. Es por eso que la figura del albacea, a veces que me dicen, oye, quiero dejar como albacea a mi compadre, y es un viejito de 120 años. Digo, ¿para qué lo dejan al viejito? Mejor dejen a alguien que pueda tener un poco más de salud, de flexibilidad de movimiento, de desplazarse. O dejan a la hija que tiene 15 hijos. La pobre señora ya no puede con llevar al kinder, a la primaria y la secundaria. Pues dejen mejor a alguien que pueda ayudarlos. ¿Por qué digo esto? Porque el albacea tiene muchos candados jurídicos para que no se piense, mucha gente dice, no, es que el albacea se va a quedar con los bienes. La ley le pone muchos bozales, muchas cadenas al albacea para que solo pueda ser encargado de ejecutar la voluntad del fallecido. Pongo otro ejemplo. Ustedes han visto en la calle a muchos individuos de género masculino que se bajan de unos camiones blindados con valores y armados y todo, y agarran bolsas de dinero y las suben a los camiones. Pero pues, para desgracia de ellos, el dinero no es para su familia, ni es dinero de ellos. Cuidan el dinero y lo tienen que cuidar y defender. Pues un albacea es uno de los que están cuidando el dinero ajeno, les pagan por eso, es un riesgo, claro que lo es, pero están cuidando lo ajeno. Entonces, un albacea es un custodio de guardia de valores, para ponerle otra etiqueta más a una persona que cuida valores. Un albacea cuida valores ajenos. ¿Cómo ven? Aquí veo que una etiquetita que salió. Sí, aquí hay todavía un par de preguntas más. Si gusta, se las comparto. No sé si Sí. todavía algo más que quiera compartir antes de seguir con las No, sí, no, yo solo lo que quiero precisar o extender es de la importancia de un albacea. La importancia del albacea, creo que ya con los ejemplos medios burdos que di de, del que levanta la comanda y del que cuida valores ajenos, lo digo de manera burda porque de repente me gusta ahí darle un poco de frescura a mis ejemplos. La siguiente pregunta que le hacen, ¿el fideicomiso en qué términos se deja en el testamento? No, las cláusulas fideicomisarias no se pueden hacer, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Como implica la voluntad del fiduciario, pues yo no puedo constituir en un fideicomiso, no puedo constituir un testamento un fideicomiso, ¿eh? A menos de que la persona que me está diciendo eso me quiera decir más bien qué le gustaría perseguir con el fideicomiso, porque a veces las personas dicen, quiero un fideicomiso. ¿Para qué? Para que le dé la renta a mis hijos. Pues bueno, mejor constituya un usufructo a sus hijos y ya déjese de la palabra, deje del género, váyase a la especie. O no le ponga título a las cosas, mejor. Yo muchas veces le digo a la gente, porque la gente me dice, oiga, quiero un poder para darle a mis hijos mi propiedad. A ver, mejor dígame qué quiere. Es que quiero transmitirle la propiedad a mi hijo. Eso se llama donación. Entonces, si la persona me precisa qué quiso decir con el fideicomiso, igual ahorita podemos ver unos esquemas para no incurrir en eso de las cláusulas fideicomisarias.
Perfecto. Aquí hay otra pregunta que también nos ayudaron a contestarla, pero voy a hacer los dos comentarios. Sí. La implicación de no declarar nombres completos de albacea, herederos, etcétera. Dice, puedo hablarle a José de Mojica, pero no indicó que el segundo nombre es David, puede ser Daniel, etcétera. Como consecuencia, ¿qué consecuencias puede tener? Digo, antes de que conteste, Lick, estimada Guillermina, si me va a dejar dentro de su testamento, no se preocupe, le envío todos mis datos para que no tenga problema, ¿no? Digo, nomás aclarando el punto. Y aquí también nuestro amigo Jorge Aguilera también nos apoya con la respuesta, donde él nos menciona que es importante que los nombres que se asienten en el testamento sea igual que el que tiene en las actas de nacimiento. Aquí es algo muy, muy interesante. El Código Civil es muy, pues muy sabio porque yo te pregunto, David, ¿cuántos hermanos tienes? Uno nada más, una hermana. Una hermana. Así es. Si se puede ventilar aquí, ¿cómo te dice tu papá de cariño? Ya dinos. David, así tal cual, David. Bueno, David si Mary. dice, si dice tu papá en su testamento, nombro heredero a mi hijo más bonito, al más guapo hijo que tengo, a mi pequeño David, pues no hay dos. En el caso, yo decía este ejemplo, porque hay veces de que hay pruebas de que dicen, ¿sabes qué? Le dejo a mi única hija y nomás es una hija. O le dejo a mi hijo Paco, a mi hijo Luigi, a mi hija La Pecas. Estoy exagerando, ¿eh? No le digo que yo voy a ser tan laxo y si llega un viejito, y hay viejitos que llegan, oye, yo le quiero dejar todo al, al Pecoso. ¿Cómo se llama el Pecas? Y ya, ay, mamá, ¿cómo se llama el Juan? ¿El Juan qué? ¿Juan qué? Y ya, Juan Manuel. Ah, mi hijo Juan Manuel. Digo, a todos nos pasa que de repente ya tienen más de 2 hijos. Y dicen, a ver, tú, Juan, tú, Pedro, tú, ¿cómo te llames? Llamándole a hijos. Entonces, el Código Civil, digo, estoy siendo muy romántico y muy, muy policíaco, tal vez en decir esto, pero el Código Civil sí prevé de que cuando sea inequívoco a quién me refiero, se tiene por puesto. Si yo digo, le dejo, tú tienes hijos, David. Sí, uno. Bueno, digamos que tienes 3. Y dice, o dice tu papá, le dejo todos mis bienes a los hijos de David, pues ya son los hijos de David. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que en un testamento, y más cuando eran hológrafos, los testamentos que se hacían de puño y letra, mucha gente ponía, le dejo a mi hija, a Juanita, a Paco y a Luis, todos mis bienes. No le quiero dejar nada a Benjamín, porque como fue el más chico, a ese le dimos estudio. Y por eso también le dejo al chino. Hay testamentos, estoy ahondando porque me gustó esa pregunta. Y retomo para aterrizar la idea de que aunque no se ponga el nombre correcto, si existe un signo inequívoco de a quién me refiero, ya le hicieron. Si yo tengo 3 hijos que se llaman Juan Manuel, Juan Luis y Juan Pedro, y digo a mi hijo Juan, ahí ya fue un verdadero problema troyano, porque no se sabe a quién dejó, ¿verdad? Entonces, contestando esta pregunta de que me decías de varios nombres, mientras sea un signo inequívoco, no hay problema, ¿eh? Perfecto. Vamos a hacer, yo creo que las últimas preguntitas porque ya estamos aquí muy apretados con el tiempo. Ya se va a ir la testadora, porque ya hizo su testamento y ya se va.
Perfecto. Para ir concluyendo, licenciado, aquí hay varias preguntas sumamente interesantes. Voy a tratar de hacerlas en una sola lo más que pueda. No, yo no tengo prisa, ¿eh? Adelante. Vean, aquí hay otra que nos hace muy interesante también. Dentro del, voy a hacer un contexto de las preguntas. Dentro del testamento, ¿se tendrá que describir a detalle o de forma general? También otra de las preguntas es que si podemos incluir una propiedad en Estados Unidos y que si existe alguna consecuencia que pudiera haber. Y una que yo creo que es muy de todos los días, al igual que todos los ejemplos que ha dado, ¿qué pasa si hay, o si aparecen, mejor dicho, otros hijos, o como aquí lo dice también nuestro amigo Jorge, qué pasa si David, otro David, no Ah, tiene otros hijos oye, fuera de ya vi matrimonio? ya vi las preguntas. Sabes que ahorita que le puse aquí una opción, ya vi las preguntas aquí a un costado, no las había visto. Nomás me salía que había una pregunta. Pero, a ver, tomando esa idea, qué buenas preguntas. La verdad que podemos nutrir esta plática viendo que, ya dijimos que si hay un signo inequívoco de a quién nos referimos, pues no hay problema, ¿verdad? A mi hija María González Martínez, y es María Guadalupe, pues se entiende quién es, ¿verdad? Eso ya está superado. Eso de testamento general o particular, pues depende, porque si yo digo que dejo todos los bienes que tengo a mi hija, pues son la totalidad de bienes. Si yo digo que, eh, a ver, déjenme ver qué más. Eso de describir algo todo detallado general, aquí voy. Si ustedes dicen, si digamos que David que tiene 2 hijos, dice, dejo como herederos de los bienes que tengo a mis 2 hijos, pues tal vez mañana vende todo y nomás se queda con 2 bicicletas y un bochito que le dio ahí el contador Mojica, pues eso va a ser. Entonces usted pueden hacer un testamento general donde digan mucho poco para los que hay, para mis hijos. Y hay gente que sí dice, oye, yo sí quiero dejarle la casa roja de Mexicali a mi hijo, porque mi hijo vive en Mexicali, y la casa azul de Tijuana a mi hija que vive en Tijuana. Entonces ya se puntualiza qué se quiere. Entonces sí, en un testamento es un lienzo de oportunidades que tiene en realidad muy pocas posibilidades de que no pueda ejecutarse, ¿eh? Entonces, ahí veo que hay otra pregunta. Y si David tiene hijos fuera de matrimonio, pues ahí es como plantea. Porque yo conocí un señor que vino a hacer su testamento y dijo, oigan, quiero dejarle a mi hijo todos sus bienes. Y si muere su hijo, quiere que para los nietos, dijo, no, mi hijo es un poquito prolífico. Tiene, tiene como 20 hijos, pero nomás tiene una esposa. Yo quiero que si él muere, nomás tengan derecho a heredar en segundo lugar sus hijos con su matrimonio con su esposa. Y ahí pues ya lo detallan. No sé si estoy siendo claro con esto. De que la libertad de testar es ahora sí que general. Y aquí, si aparecieron otros hijos, los hijos menores de edad nunca se pueden dejar fuera de testamento, ¿eh? Nunca. Nunca pueden dejar un hijo fuera de testamento. Por lo menos el heredero tiene que otorgar alimentos. Entonces, eso es muy importante saber, de que una persona que tiene hijos o que le sobrevienen hijos después de su testamento, pues tiene que dar alimentos el heredero tiene que dar alimentos a los hijos. Eso de que se dio el caso de que el beneficiario fuera una mascota con un cuidador, ahí déjenme estudiarlo, le voy a preguntar al señor César Millán, al encantador de perros, a ver qué nos puede decir, pero esa pregunta es buena, no la estoy esquivando, pero creo que eso de
de que fuera una mascota, pues una mascota sí tiene derechos, pero tiene derechos que regula otra ley, que sí son la ley para la protección de animales. Pero como ente sujeto a derechos y obligaciones, no creo, ¿eh? Tal vez sí puedan dejar como a instituciones. Le nombro a la Asociación Civil Protectora de Animales una cantidad de dinero. Yo creo que aquí sí. Aquí será muy cauto porque si digo que le dejo a una mascota, yo creo que una mascota como tal para ser sujeto a derechos y obligaciones de tipo civil, civil como tal, no estoy cerrado, tengo mis dudas, pero pues a mí se me haría que hoy por hoy yo no supiera cómo redactar su cláusula, ¿eh? Pero yo creo que tiene otros derechos, como les he dicho. La donación gratuita y pura para ceder los bienes a familiares directos sería lo correcto. Claro, claro. Recuerden que la palabra, porque hay muchas veces que se dice donación, donación en vida. Pues hasta ahorita las donaciones que yo he visto en mi vida ha sido en vida. El día que haya una donación en muerte, yo creo que me voy a asustar. Porque imagínense que llegue un fallecido a decir, vengo a donar. Ahí sí, así me va. ¿Qué quiero decir con esto? De que la donación gratuita y pura para ceder los bienes, eso es en vida. Hay gente que dice, oye, yo hice mi testamento, pero mejor en vida quiero ver qué sucede con todo. Y hace donaciones y se reserva el usufructo vitalicio. Y para hacer una donación ante notario, en realidad no se necesitan documentos. No me tienen que acreditar nada a mí. Si yo dejo a don David Mojica como heredero de la cervecería Tecate, ya lo veo al señor David Mojica yendo a cobrar su herencia a la Tecate. Le van a decir, pues le dejaron aire. Es más, y de paso le voy a donar la Ferrari de Italia y pues la Volkswagen de Alemania. Una cosa es lo que uno dice y la otra lo que se acredita, ¿verdad? Entonces, hasta aquí sí vamos bien, ¿verdad? Sí, licenciado, digo, hay muchísimas preguntas realmente muy interesante con el tema de hijos, fallecimientos y otras relaciones de tipo familiar. A mí me gustaría también para ya concluir por el tiempo de los, también respeto a los demás. Y antes de que usted por favor nos ayuda con alguna de las últimas preguntas que usted crea ahí Sí, de las últimas. Y sí dejando por favor el compromiso, licenciado, de que nos dé oportunidad de que tengamos claro. una segunda sesión con usted, porque definitivamente este tema da para quedarnos horas, horas y horas, y es muy interesante todo lo que nos está comentando. Me gustaría ya para ir concluyendo, si por favor nos apoya con una de las las últimas preguntas y para ya poder concluir la presentación. Sí, mira, aquí veo yo que me están preguntando. Yo quiero partir, veo muchas preguntas relacionadas con con la libertad de un testamento. O sea, me ha tocado aquí que viene una persona y tiene 10 hijos mayores de edad y le deja todo a un solo hijo o le deja todo a, a un ahijado porque es el que lo llevó a las diálisis toda la vida. Y ese testamento es válido porque mientras no tenga menores de edad, ya no tiene obligación de nada, tiene la libre disposición. A mí si ahorita tu señor padre, David, me deja como su heredero universal, pues ni modo, porque él tiene la libertad de decidir sobre sus bienes. Entonces aquí hay una pregunta que quiero responder, que dice, una pareja está casada por bienes mancomunados, sociedad conyugal. Fallece el padre intestado. Hay hijos. La madre hereda los bienes de la pareja. Ahí va. Saben que yo veo que hay como que muchos hábitos, quiero decir hábitos para no decir
malos hábitos, de que cuando está mamá y papá, digamos que para poner un ejemplo bíblico, Jesús, María y José, y están en sociedad conyugal, María y José, y fallece José, pues María no tiene derecho a heredar porque estaban en sociedad conyugal. Y el Código Civil dice, bueno, tiene derecho a heredar María si sus bienes no igualan la porción de hijo. Pero si tenía nomás la carpintería, pues la carpintería era de María y José. Entonces, la mitad de la carpintería va a ser para Jesús y la mitad de la carpintería va a ser para María. Pongo este ejemplo como para ser muy práctico de que la mamá no tiene derecho a heredar, a menos que su porción no iguale la de un hijo. En este caso, María y José estaban en separación de bienes. Muere José y dice María, pues yo no tenía nada, aunque era descendiente del rey David, pues nunca me dejaron nada y pues yo no tengo bienes. No tengo bienes y el único bien que existe es la carpintería. Ahí sí hereden porción de hijo, porque le darían la mitad de la carpintería a Jesús y la mitad de la carpintería a María. Pero de entrada, en sociedad conyugal, no tiene derecho a heredar bienes la mujer porque ya es dueña de la mitad, ya es copropietaria de la mitad y la otra mitad se divide en el hijo o en los hijos. Sí quedó claro mi ejemplo, ¿verdad? Sí, les digo que, no sé, a ver, aquí otra que dice, si una pareja con hijos de anterior pareja y uno fallece y nuevo testamento. Miren, cuando no hay testamento, digamos de que yo, Saúl Huerta, no hago testamento y tengo 20 hijos, mis hijos son hijos con o sin acta de nacimiento a nombre de la mamá. Perdón, sin acta de matrimonio. El vínculo de padre e hijo no tiene nada que ver con las mamás. Entonces, si yo me muero sin testamento y tengo 20 hijos, todos tienen derecho a heredar igual. Eso de que de primer matrimonio y de segundo matrimonio, para efectos de la ley, son hijos, tan hijos los de los primeros como los ulteriores matrimonios, o como los hijos nacen igual y se hacen igual. Y la ley los considera iguales respecto al progenitor común, que es el padre o la madre. Entonces, todos tienen derecho a heredar, ¿eh? ¿Cómo ven? Licenciado, digo, por razones de tiempo, me gustaría que nos dé una final conclusión para ya poder cerrar la sesión. Hagan su testamento. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Licenciado Saúl Huerta es notario número 1 en la ciudad de Tecate, aquí en Baja California, a quien le agradecemos enormemente que nos haya acompañado el día de hoy en este programa de educación financiera y dejándole la puerta, licenciado, de que por favor nos acompañe en otra ocasión, porque estos temas realmente nos deja con bastantes dudas, bastantes inquietudes todavía del tema de los testamentos, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas preguntas por ahí. No sin antes recordarles a todos, por favor, si quieren dar seguimiento a estas pláticas, recuerden, todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos estas pláticas de educación financiera con diversos temas en el área legal, fiscal, de tecnología. Y va a ser muy importante que por favor nos apoyen en suscribirse a nuestro canal de educación financiera. Ahí les dejamos el link dentro del chat. Y licenciado, aparte de que vayamos con usted a hacer el testamento, ¿alguna otra recomendación antes de irnos? No, miren,
Les digo de que aquí la importancia es que hagan su testamento en cualquier notaría. O sea, todos los notarios tienen esa capacidad y la disposición de hacerlo. Y algo que yo quería comentarles que ahora sí que les aviento el reto es a hacer una pequeña plática de los efectos fiscales en materia tributaria a raíz del fallecimiento de una persona, porque yo me doy cuenta, yo he visto chequeras de la sucesión a bienes de personas. Veo que el RFC sigue vigente. Veo que salen documentos. A mí me gustaría saber qué tanto puede hacer un muerto después de muerto, fiscalmente. Ay, yo creo que ese es un buen tema que ustedes como contadores me pudieran ayudar, porque de repente me dice la gente, oye, es que ando cobrando las rentas de mi papá, ya se murió. Y el CFDI, pues lo seguimos dando. ¿Y cómo? Pues no sé, déjale pregunto a mi contador. Y yo todas estas son dudas que tengo, que no es mi materia, pero me gustaría que hablemos también a raíz de la pandemia y de cómo manejar. ¿Qué pasa en materia fiscal hablando de sucesiones? Perfecto, yo creo que dejamos ese compromiso, licenciado. Sí. Nos programamos para invitarlos a los que nos están viendo ahorita para en una próxima fecha hacer Sí. precisamente este tema tan interesante, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones fiscales de contribuyentes que están en mejor vida, pero para efectos tributarios todavía siguen pagando, declarando impuestos? Y peor aún, como usted lo mencionaba, ¿no? Varias contribuyentes que ya pasaron a mejor vida desde hace bastantes años y todavía siguen siendo pagadores de impuestos. Un ejemplo, o sea, ¿qué tal que yo ahorita me muero y debo 300,000 de impuestos, 100,000 de Infonavit, 300,000 de IVA y cuantos mil de seguro social de mi empresa? ¿Qué pasa? Yo no sé, porque yo soy notario, pero ahora sí, esa pregunta se las hago a ustedes, ¿eh? Y Sí, se las dejo de tarea porque está muy interesante, ¿eh? Dice ahí, el fisco te resucita, dice ahí Santiago. licenciado, pues muchísimas gracias por habernos Sí, acompañado y a la gente que nos aguantó hasta ahorita, hasta esta hora, muchísimas gracias. No cabe duda que el expositor nos hace que nos tenga aquí, como dicen, al filo de la butaca. Licenciado, muchísimas gracias a los que nos acompañaron, que tengan una muy bonita tarde y hay que seguirse cuidando muchísimo ustedes y su familia desde casa porque todavía la contingencia sigue vigente. Un abrazo fuerte, licenciado, también un abrazo virtual. igual a lo mejor, mis respetos a ustedes, los contadores. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde a todos.